regresamos. ¡Qué bonito es volar! A las 2 de la mañana. Ay, ahora sí quedó. ¡Qué fuerte! Me agarra la bruja. Al final creo... Ay, sí, Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, buen día. Me lleva Pues a bueno, su casa. para celebrar la verdad es que fuera de esta situación tan solemne que efectivamente es la muerte y de que este año a mí me enseñó varias cosas, también tengo que decir que es una de mis festividades favoritas. El papel picado es algo que me produce un placer enorme el simple hecho de verlo, y creo que uno de los lugares en donde la celebración de Día de Muertos es mucho más festiva, maravillosa y nutrida es en este lugar que vamos a visitar hoy en nuestra sección de En el Punto. Vamos al Museo Dolores Olmedo. En 1962, la empresaria y coleccionista Dolores Olmedo compró un inmueble prácticamente en ruinas en lo que antes se había conocido como la Hacienda La Noria. El rescate de la construcción permitió recuperar la belleza y características de su casco original. La rehabilitación aseguró la conservación de la viguería, los muros mixtos, los pisos de ladrillo, los aplanados en muros y la inconfundible cantera de su fachada. No menos importante resultan los magníficos jardines en los que hoy se exhiben especies vegetales propias de nuestro país y por los que se pasean animales tan extraordinarios como pavos reales, guajolotes y xoloescuincles. Primero, la mecenas hizo del lugar su casa. Sin embargo, después lo imaginó como el lugar idóneo para resguardar y compartir su acervo artístico, comprendido por más de 800 piezas precolombinas y otro importante número de obras de artistas plásticos, principalmente de su amigo Diego Rivera y Frida Kahlo. Con esta intención, el 17 de septiembre de 1994, Lola abrió su casa con el nombre de Museo Dolores Olmedo. En él se comparte toda su colección prehispánica popular y pictórica, además de muestras temporales. Una de sus tradiciones más importantes la copió de los museos Anahuacalli y Frida Kahlo: colocar una ofrenda de muertos. ¿Aún no conoces este extraordinario lugar? Descúbrelo en el número 5843 de la Avenida México en La Noria, Xochimilco. Abre sus puertas de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Para visitantes nacionales el donativo de entrada es de 20 pesos. Hay descuentos para profesores, estudiantes y adultos mayores. Hoy es un día muy, muy especial para todos los mexicanos y nuestra historia de vida no podía ser menos importante. Hoy tenemos, por supuesto, el homenaje, aunque pequeño, pero sí es muy sentido para un personaje que se nos fue este año, el señor Juan Gabriel. Es una gran estrella, que aunque no fue activista, él me parece que siendo gay dijo, no me quieren por gay, pues de gay me van a adorar, y doblegó a toda una nación. En una nación de homofóbicos y de machistas, a todos los puso a cantar. Nos puso a cantar en y a bailar lentejuelas. y a gozar la vida. Exactamente. Pues vamos a verlo, ¿no? Las lentejuelas cobraron poder. Poder. Tarara, 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 tarara. Historia de vida. El señor Juan Gabriel. ¿Juan Gabriel es gay? ¿A usted le interesa mucho? Yo pregunto. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Yo veo a un cantante frente a mí, veo a un triunfador. Eso es lo más importante. Con un categórico, lo que se ve no se pregunta, Juan Gabriel respondió a una tan irrelevante como imprudente pregunta que el periodista Fernando del Rincón le hizo sobre si era o no homosexual. Alberto Aguilera Valadez, nombre real del michoacano, vivió sus 66 años con la convicción de mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Si bien la despedida del Divo de Juárez estuvo marcada por decenas de banderas del arcoíris gay que ondearon en la explanada del Palacio de Bellas Artes, sería un error considerarlo un ícono del movimiento LGBT. El intérprete de Querida jamás se asumió gay y tampoco le cantó a la homosexualidad. Sin embargo, su trascendencia va más allá de ello. Consciente o inconscientemente, el cantautor desafió los prejuicios de una sociedad machista y homófoba. Un joven afeminado que con los años se convertiría en un astro revestido de lentejuelas, no solo triunfó con su talento, logró liberar a una sociedad que en sus presentaciones se atrevía a bailar y cantar con alegría y soltura. «Juanga, te amo», gritaban hombres heterosexuales al tenerlo al frente. Aquello no era una burla, sino un gesto de reconocimiento y admiración. De la importancia musical de Juan Gabriel ya se ha hablado mucho.
Desde luego, su legado de canciones y grabaciones es único. Auténticos himnos resultan algunas letras como el Noa Noa o Se me olvidó otra vez. Sin embargo, invaluable resulta su aportación para lograr una sociedad más amigable, tolerante y respetuosa con la diversidad. Gracias, Juan Gabriel. Y bueno, amigos, ya estamos en una de las secciones más divertidas del programa, que es ¿Qué te traes? Recuerden que tenemos 30 segundos cada uno de nosotros para presentarles alguna recomendación semanal y ustedes tienen que participar cuál es su favorito y el ganador con el hashtag de ¿Qué te traes? En @capital_21. Y sin más ni menos, comenzamos con... Conmigo. Ay, baba. Y bueno, ya estaba en la baba. Pero bueno, hoy les quiero recomendar una web serie. Sí, esta web serie fantástica que se llama Las Chicas del Montón, donde vamos a ver esta producción de Peripé, que es increíble. Nos muestra a todas las divas de Pedro Almodóvar haciendo una película sin Pedro Almodóvar. ¿Y cuál es la sorpresa? Al final llega Pedro Almodóvar. Fernando Gamero nos vuelve a sorprender con Las Chicas del Montón. Búsquelo en YouTube. Bueno, pues qué mejor manera de celebrar la vida y la muerte que con un tatuaje. Yo les quiero recomendar mi estudio, bueno, no es mío porque no soy dueño, sino en donde me voy a tatuar. Está en Arcos de Belén, número 62, local H, entre el Metro Valderas y el Metro Salto del Agua. La verdad es que para mí el tatuaje es una celebración de la historia de vida en nuestra piel. Si tienen un ser querido que quieren recordar por siempre, tatúense. Bueno, yo les quiero recomendar que hagan una investigación sobre estas nuevas propuestas muy interesantes que son los nuevos cementerios verdes. Y hay un proyecto italiano que se llama Cápsula Mundi, que se encarga de que tus restos, una vez que tú ya eres incinerado, pertenezcas a parte de un árbol. Son los recipientes ovalados que ayudan a que ya no haya cementerios que utilizan tanto espacio y que aparte pues no es algo natural a mi forma de verlo, porque creo que tenemos que regresar a la tierra, lo que la tierra nos da. ¿Y qué mejor forma que convertirte en un árbol? ¿No les parece? Yo sí, quiero ser árbol. Cápsula Mundi. Bueno. Si fueras un árbol, ¿qué árbol serías? Yo sería una jacaranda. Ay, yo también, me encantan las jacarandas. Ay, O una bugambilia. Yo una palmera borracha de sol. ¡Qué belleza! Borracha de sol. Muchas gracias a toda la gente que se conectó con nosotros, se sintonizó este programa en un día tan especial, porque les tengo que decir que la abuela que marcó mi vida nació un 2 de noviembre. ¿Ah, Oye, sí? pues mira. ¡Qué Qué buena belleza! fecha. Ahora sí que se vuelve mágico como quiera que sea este programa. Sí, cuando tocamos el tema de la muerte, hay cosas que pasan sobrenaturales. Y los mensajes que nos dejan las personas que ya no están, creo que también es importante, ¿no? Repetirlos y compartirlos para que esas personas sigan vivas, aunque se suene, ¿no? Muy trillado, pero sí en nuestros corazones. Y que esas semillas se expandan, ¿no? Como una Exactamente. gotita de agua en el agua a otras personas, que llegue ese mensaje. Y recuerden también que parte de la lucha de los derechos LGBT es a tener una digna muerte. Y además, la gente no muere si nosotros la recordamos. Así es que... A recordar. Recuerden, @capital_21, Sheila Ferrera, @soy la Superman. _Supermana y @Johnny Carmona. Nos vemos, gracias, muchísimas gracias. Bye. Mira la luz.